Bueno, hoy nos va a hablar el doctor Gaspar González Morán. El doctor Gaspar González es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Realizó la especialidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital de la Princesa de Madrid. Ha trabajado como facultativo en ortopedia infantil en los hospitales Niño Jesús y en el Hospital La Paz. Y desde el año 2014 hasta la actualidad es jefe de servicio de la Unidad de Ortopedia Infantil del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Es consultor en ortopedia infantil en el Hospital Quirón Salud, también en Madrid, y es especialista en el tratamiento de deformidades esqueléticas congénitas, en cirugía reconstructiva de miembros inferiores y en el tratamiento y seguimiento de displasias óseas. Cuenta con numerosas publicaciones científicas en las más prestigiosas revistas, tanto nacionales como internacionales. Y la ponencia de hoy se titula Displasia fibrosa, tratamiento quirúrgico ortopédico. Cuando quiera, doctor González. Bueno, antes de nada quería agradecer a la Asociación de la Displasia Fibrosa y en concreto a Ana Belén por su cordial invitación y facilitar el encuentro. Y bueno, pues vamos a ello. Bueno, no sé si habrá dificultades en ver alguna de las imágenes porque es una charla muy asentada sobre imágenes, hay poco texto y espero que poco rollo, y si lo hubiera me lo hacéis saber, que no, con esto lo que quiero es transmitir, digamos, lo más cercanamente posible a vosotros. ¿Se oye bien? Ahí sí. ¿Cuál es nuestro trabajo concreto en cómo manejamos quirúrgicamente o no a estos pacientes? Y antes de meterme en faena quería resaltar dos aspectos. Uno de ellos, que la displasia fibrosa, aunque muchas veces todavía sigue viniendo incluida en el capítulo de tumores en los libros de texto que usan los estudiantes de medicina y los especialistas, no es exactamente un tumor, o no tiene mucho que ver con un tumor, o tiene poco que ver con un tumor, y por eso tiene el nombre de displasia fibrosa. Displasia hace referencia, esto yo creo que lo sabéis bien, a que parte del esqueleto no es normal en el sentido de que se desarrolla de forma deficiente porque no es capaz de producir un tejido óseo normal. Tejido óseo normal significa un tejido óseo suficientemente mineralizado. Pero no solo eso, sino también, a ver, ¿dónde coloco esto para? Sino también que el hueso que se va formando forma unas estructuras que se llaman trabéculas óseas. Aquí en el hueso normal lo veis, es un dibujo que no es azaroso, no está hecho al azar esto, ¿no? Esto es Sí, ya lo que pasa, bueno, que eran los problemas de la grabación. Hemos decidido que si no, no se va. Bueno, pues esto tenéis que creerme que es un dibujo óseo muy especial, no es azaroso, ¿no? Y esto tampoco se consigue en la displasia fibrosa, ¿no? Aquí podéis ver varias diferencias. O podemos ver varias cosas, ¿no? en estas radiografías. Veis cómo un hueso largo normal tiene una zona cortical, que es un hueso duro, compacto, grueso, y que aquí se ha perdido, pues por efecto de la sustitución del hueso displásico por el hueso normal. Se puede ver también esta línea, esto de aquí, esto es lo que llamamos nosotros la fisis, o líneas de cartílagos de crecimiento, estructuras de crecimiento. Aquí es donde el hueso crece en longitud. Esto con el tiempo se va borrando, y de hecho en esta radiografía de la izquierda pues ya prácticamente se ha borrado, y es un adolescente ya talludito, ¿no? Si veis el aspecto global de esta zona del hueso, es como si hubiéramos pasado una herramienta de estas de borrado de los programas de imagen, ¿no? Y como si hubiera perdido la nitidez, y de hecho esta imagen característica de densidad radiológica la definen en los libros como imagen de vidrio deslustrado, de vidrio esmerilado, ¿no? Que es el aspecto que tiene este vidrio, que se le ha pasado el esmeril para quitarle el brillo, ¿no? Bueno,
Este tejido óseo es muy deficiente, es de gran componente fibroso, de ahí el nombre de displasia fibrosa. Las consecuencias que tiene y que afectan directamente al tratamiento ortopédico es que es un hueso menos resistente. El hueso, aparte de ser un órgano que tiene muchas funciones, ¿no? Es también una estructura que nos mantiene de pie o que nos permite movernos, ¿no? Y bueno, y esa rigidez o esa solidez del hueso se pierde en buena parte porque no se trata de un hueso sólido, como decía, ni de un hueso ordenado, sino un hueso muy fibroso, ¿no? Esto da lugar a que, bueno, pues sea un hueso más frágil, que se puede romper con más facilidad o que se puede deformar. Se puede deformar simplemente por efecto de la gravedad, ¿no? Esto ocurre sobre todo en los miembros inferiores, ¿no? En esta parte del hueso, que es lo que llamamos el hueso esponjoso, a diferencia del hueso cortical, este es un sitio muy curioso porque esto es una factoría de células de muchos tipos, ¿no? Aquí nace la sangre, por ejemplo, nacen los glóbulos rojos, es en esta zona del esqueleto, ¿no? Pero hay muchas líneas celulares, una de las cuales pues son las células que se encargan de producir el hueso normal y maduro, ¿no? Y eso es lo que falla en la displasia fibrosa. No es, por lo tanto, un tumor, no es un crecimiento desordenado de una zona del esqueleto que crece y que crece. Veremos que hay algunas excepciones, sino que es eso, la presencia de una masa fibrosa en vez de un hueso maduro y sólido. El otro aspecto que quisiera reseñar antes de hablar del tratamiento quirúrgico es que la displasia fibrosa es, desde el punto de vista clínico, una enfermedad muy variable. Hay casos banales, absolutamente, asintomáticos, que no van a requerir ningún tratamiento y un seguimiento escaso. Hay formas clínicas en las que está afectado solamente una zona del esqueleto, un hueso. Hay casos en los que son muchos los huesos afectados. Hay casos en los que no solamente está el esqueleto afectado, sino que, bueno, pues hay alteraciones endocrinas muy conocidas y que forman el síndrome clínico de McCune-Albright. Otras formas que se combinan con otro tipo de tumores, que son tumores intramusculares, como el síndrome de Mazabro, y otros casos raros. La displasia fibrosa no tiene, digamos, una receta desde el punto de vista quirúrgico que nos diga, bueno, esto es un paciente diagnosticado de displasia fibrosa, hay que hacerle tal cosa, ¿no? El tratamiento de estos pacientes debe ser un tratamiento individualizado, hay que considerar muchos aspectos, ya veremos cuáles, para tratarle de la mejor forma posible, ¿no? El hecho de que tenga también muchas manifestaciones extraesqueléticas en muchos casos, pues hace que el tratamiento también de forma ideal deba ser multidisciplinar, que sobre estos niños pues no haya un seguimiento único en una consulta de traumatología o una consulta de endocrinología, sino que, como hemos visto además esta mañana, hablando a Patricia y a Rebeca de los problemas psicosociales que hay alrededor, pues conviene que el enfoque sea desde muchas perspectivas distintas, ¿no? En La Paz existe una unidad multidisciplinar dedicada a los pacientes con displasia esquelética que nació en el 2016-2017. Y bueno, pues entre otras cosas, pues se dedica a esto, a mirar desde muchas perspectivas a estos pacientes. Hay reuniones todos los meses, al menos una, en la que se comentan los casos nuevos o los casos que necesitan algún tipo de revisión en su seguimiento y donde se ordena, digamos, el seguimiento de los pacientes de tantas y tantas displasias esqueléticas que hay, ¿no? Desde hace 2 años, además, esta unidad está integrada en una red europea, con lo cual se accede también a muchos más recursos o a posibilidades de hacer ensayos clínicos o de, bueno, pues simplemente de tener información fuera de este país, ¿no? Con lo cual también el trabajo está muy potenciado, ¿no? Bueno, estos son buena parte de los integrantes. Ese día, por lo que veo, no estaba yo ahí, pero suelo estar. Y bien, yo voy a hablar solamente
del esqueleto y del esqueleto de los miembros, ¿no? Es a lo que me dedico. Yo me dedico a la ortopedia infantil exclusivamente. Algunos de los ejemplos que hay aquí son ejemplos de adultos que me han prestado sus casos mis compañeros del Hospital General, pero bueno, pues que sirven para unificar o para añadir información a esta patología, ¿no? Cuando nos encontramos con un paciente con una sospecha, un diagnóstico de displasia fibrosa, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para establecer una indicación quirúrgica? Pues estas 4, ¿no? ¿Por qué llegan a la consulta? ¿Cuál es el grado de extensión de esa patología? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Y qué localización anatómica tienen las lesiones? ¿Cómo llegan estos pacientes a la consulta? Pues habitualmente o se quejan de dolor, cuando la afectación es de miembros inferiores, dolor que provoca cojera. Y el dolor no sabemos muchas veces a qué corresponde. No sabemos, pues, podemos asumir simplemente que el que tenga una lesión en el hueso, que el hueso en el momento que tiene algo que no es su tejido propio, pues desencadena dolor, pero otras veces se debe a que se producen, no sé si se ve bien, pero aquí se ve como una especie de pequeña línea y una especie de ahumamiento de la cortical. Eso es un signo de una fractura incompleta, muy pequeñita, una fractura que llamamos por insuficiencia ósea, por estrés. Es una fractura por fatiga, no es una fractura que se produzca por un traumatismo agudo, sino que es un hueso que mecánicamente falla ahí, ¿no? Y eso sí que puede ser causa de dolor, ¿no? Podemos ver este otro caso que se presenta porque simplemente se ha roto un hueso en esta zona que está debilitada. Ahí tenemos la presencia de una lesión que, bueno, la clave que es una displasia fibrosa nos la da en realidad esta parte del radio, que también está afectada, ¿no? Tiene una afectación similar. Bueno, esto es difícil que no sea otra cosa que displasia fibrosa, ¿no? En ese sentido, muchas veces el diagnóstico de esta patología no necesita más que una imagen radiográfica, ¿no? A veces cuando sabemos que hay una mutación genética asociada a esta patología y tal, no se necesita una confirmación genética ni se necesita siquiera una biopsia, ¿no? Hay imágenes tan sugestivas de lo que es una displasia fibrosa que nos vale simplemente eso para el diagnóstico. Como decía, esas fracturas, lo más frecuente es que sean fracturas por insuficiencia ósea, no sean fracturas por un traumatismo agudo como la que veíamos. Aquí es otro ejemplo, aquí veis como la cortical también hace una pequeña prominencia y se adivina ahí una especie de pequeña línea que en la resonancia se ve mejor. Estas líneas blancas son marcadores, antes eran clips vasculares de una cirugía anterior. Este paciente fue operado hacía 20 años de un procedimiento sobre ese fémur. Y desde hace un tiempo se quejaba de dolor en el muslo y bueno, pues lo que le dolía es precisamente esto, que el hueso había fallado ahí, había fallado como una fractura de estrés. Esa probablemente sea la causa de las deformidades que vemos en los huesos de los niños, la acumulación de fracturas de estrés, ¿no? Cuando eso no ocurre a un nivel, sino que ocurre a varios, ocurre repetidamente, pues en huesos que están poco osificados, que son poco resistentes y que están sometidos a simplemente la fuerza de la gravedad, pues podemos encontrarnos con esto. Esto no es un paciente de una displasia fibrosa, esto es un paciente que tiene también una fragilidad ósea por otro motivo, esto es un raquitismo carencial. Pero la patogenia es similar, ¿no? Estas deformidades en casos severos de displasia fibrosa no las podemos encontrar, ¿no? Vamos todos los años una semana a Camerún y allí es muy frecuente ver esto en los niños que están mal alimentados en el sentido de que no toman leche, la leche es cara, los productos lácteos no existen y esto no es infrecuente verlo. Pues la patogenia es la misma, ¿eh? Si veis todas estas zonas en las que se intuye hay una pequeña grieta en la cortical, aquí a todos estos niveles hacen que ese hueso pues vaya cediendo, ¿no? Y se deforme. En el caso de la displasia fibrosa, esto es una displasia fibrosa, pues esa deformidad puede ser progresiva y llegar a extremos como el de este paciente, ¿no? Esto es la deformidad que se llama encallado de Pastor
y que esto es muy complicado corregirlo quirúrgicamente, muy complicado. O sea, esto no se debe llevar, ¿eh? Y finalmente, el último motivo de consulta pues puede ser simplemente el de un hallazgo radiológico casual, ¿eh? Alguien, pues tras un esguince le hace una radiografía o se le hace una radiografía por cualquier motivo y se descubre una lesión que es una displasia fibrosa. Esto suele ocurrir con más frecuencia en el esqueleto maduro y es probablemente la causa más frecuente de displasia fibrosa. O sea, la mayoría de los pacientes diagnosticados por displasia fibrosa son lesiones de este tipo, lesiones de un solo foco, de un solo hueso, con síntomas escasos o apenas síntomas. Este paciente, como al resto de los pacientes que hay una sospecha, un diagnóstico de displasia fibrosa, se le hace un estudio de extensión con una gamografía, se comprueba que solamente capta ahí y se hace un seguimiento regular, pero sabiendo que no va a haber que hacer nada con esta lesión. Además del motivo de consulta, si hay un diagnóstico de sospecha de displasia fibrosa, el siguiente paso es ver hasta dónde está extendido en su esqueleto, ¿no? Y lo que se hace es una gamografía ósea. No sé si sabéis en qué consiste la gamografía ósea. Bueno, como tenemos tiempo, os explico. Se inyecta tecnecio radiactivo. El tecnecio, digamos, es un simulador del calcio, de forma que el organismo maneja el tecnecio inyectado pues como si fuera calcio. Entonces el calcio se va a los sitios donde se usa el calcio, ¿no? Y vemos que toda esta zona sombreada del esqueleto pues es sitios donde se usa el calcio, ¿no? Veis que hay como bandas por aquí más densas, otras zonas normalmente coinciden con los extremos de los huesos. Esos son los cartílagos de crecimiento, ¿eh? Esto es una captación, una hipercaptación del calcio o del tecnecio en este caso, pues porque ahí se usa más de forma fisiológica, ¿no? Pero vemos otros sitios donde no debería estar aumentado, ¿no? Uno de ellos es esto. Este es el sitio donde se inyecta el tecnecio, no es que sea una captación patológica. Ahí es donde el pinchazo intravenoso pues hace entrar el tecnecio, ¿no? Pero vemos que en este caso hay una captación mayor en el fémur proximal, en la parte alta del fémur, que se extiende por una buena parte del hueso. Y no sé si se verá bien, si no me tenéis que creer, aquí en la tibia también se ven como dos focos un poquito más densos, ¿no? Bueno, esto es una afectación de ambos huesos, del fémur y la tibia. Es importante distinguir la densidad. La captación es mucho mayor en el fémur que en la tibia. Eso quiere decir que la actividad de la lesión es también mayor en el fémur que en la tibia. Cuando hacemos una gamografía a un niño de 7 años y volvemos a hacer una gamografía a esa misma persona pues a los 20 y tantos años, pues podemos ver que esa captación que inicialmente era muy activa, muy densa, con el tiempo se reduce. Eso quiere decir que la enfermedad va disminuyendo su actividad, ¿eh? Por eso se dice que la displasia fibrosa tiende a estabilizarse o a dar menos problemas, menos guerra, cuando el esqueleto ha madurado, ¿no? Este es otro ejemplo de gamografía ósea. ¿Ves? Tenemos las mismas captaciones fisiológicas en las fisis, pero aquí vemos otro patrón. Vemos como el cráneo tiene un aumento de captación, toda esta zona de la cara, del base del cráneo y de la cara tiene más captación, todo el húmero tiene más captación, el radio tiene más captación, aquí en la mano se ve mal, pero en un estudio avanzado se ve que también tiene más captación y los miembros inferiores parecen afectados, ¿no? Hay que decir que el cráneo, la base del cráneo, es uno de los sitios con más frecuentemente afectados en la displasia ósea, ¿no? Y que tiene sus problemas específicos que yo apenas conozco y de los que probablemente mañana la doctora Nova los contará cosas, ¿no? Pero es un sitio pues privilegiado para esa patología, ¿no? Otros sitios privilegiados son las costillas, que bueno, pues las costillas suelen tener menos importancia mecánica, pero a veces dan mucha guerra porque duelen cuando se rompen, ¿no? Y duelen mucho, ¿no? De forma que la gamografía ósea nos va a permitir decir hasta dónde está extendida esa enfermedad, nos va a señalar el grado de actividad de las distintas zonas y de alguna forma nos puede decir cuál puede ser el pronóstico funcional a largo plazo. Cuando una gamografía es muy agresiva en un niño de 7-8 años, las limitaciones funcionales que va a tener ese paciente van a ser siempre serias, ¿eh?
lo cual nos tiene que hacer pensar si necesita ese niño demasiado esfuerzo quirúrgico para conseguir poca mejoría funcional. Es decir, hay niños que a lo mejor, hay pacientes que a lo mejor la mejor decisión quirúrgica es no tomar ninguna, cuando vemos que puede haber una afectación muy severa, ¿no? Esto es duro de entender, es duro de decir, es duro de oír, pero hay que pensar en la vida futura de ese paciente y en el recorrido que le queremos otorgar, ¿no? La mamografía, cuando nos dice que la afectación es multifocal, pues ya vamos a dirigir el estudio radiográfico a esas zonas que han captado, pues para ver qué aspecto tiene la lesión y cuáles pueden ser tributarias de tratamiento quirúrgico o no. Y nos va a permitir también dividir esa displasia en lo que llamamos monostótica o poliostótica. Monostótica la que afecta a un solo hueso, poliostótica la que afecta a varios, ¿no? Hay muchas diferencias, es muy importante esta división, esto es esencial, ¿no? Porque primero, la forma monostótica es mucho más frecuente que la poliostótica. La forma monostótica es mucho más frecuente. El diagnóstico es más tardío, que las formas poliostóticas habitualmente las vemos en niños por debajo de los 10 años. Las poliostóticas, pues os digo que muchas veces se diagnostican de forma casual en la segunda o la tercera década de la vida. La historia natural siempre va en contra de las formas poliostóticas, que son patologías, son lesiones que pueden progresar a medida que durante el crecimiento, aunque con el crecimiento se estabilizan, pero durante el crecimiento pueden hacerse más grandes. Raramente las formas monostóticas tienen patología asociada de tipo endocrino, como esas que veíamos, manifestaciones extraesqueléticas, y la afectación funcional raramente se ve comprometida en las formas monostóticas y más o menos comprometida, a veces mucho, en las formas poliostóticas. Hemos visto el motivo de consulta, hemos visto la extensión para considerar el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. El tercer aspecto es la edad. Hemos visto algo al hablar de las formas poliostóticas. La edad, cuanto más precoz, peor pronóstico funcional. Peor porque son más frecuentes las formas poliostóticas a esa edad y porque existe capacidad de progresión de esas lesiones, ¿no? No es de extrañar que sea en esta edad cuando nos encontremos más incidencia de fracturas y de deformidades. El pico de fracturas se sabe que está entre los 6 y los 10 años. Es ahí cuando más fracturas ocurren en estos pacientes, ¿no? Y existe una especie de principio, por eso lo tengo aquí en cursiva, de que la corrección de las deformidades, como en otras patologías, si se debe retrasar al finalizar la madurez esquelética. Porque es frecuente que correcciones de las deformidades que se hacen en el esqueleto inmaduro en el niño recurran con facilidad, ¿no? Bueno, esto tiene una excepción clara, que es la cadera. La cadera veremos que es un sitio desde el punto de vista mecánico, anatómico, muy especial, y ahí si hay algún tipo de sospecha, una mínima deformidad o una mínima progresión de la deformidad que haya, conviene tratarlos cuanto antes para evitar justamente una deformidad muy severa y muy difícil de corregir al final. Bueno, esta es la evolución de un paciente de una lesión de fémur desde que era pequeñito. Aquí en el 2009 pues apenas tenía una lesión en el cuello del fémur. Al año siguiente ya se hacen evidentes en la zona de la diáfisis un par de focos más. Años después ya se veía una gran lesión que ocupaba todo el fémur proximal, todo el fémur alto y buena parte del hueso. Pero este chaval no tenía demasiados síntomas asociados, ¿no? Bueno, probablemente en otras manos este paciente hubiera sido operado. No cuesta nada colocar un clavo aquí con su tornillo en el cuello y protegerle de fracturas, ¿no? Antes hablaba Patricia del carácter paternalista que hay en cierto ámbito de la medicina, en el sentido que lo que diga el médico es lo que va a misa. Yo creo que ya hemos aprendido, sobre todo en mi especialidad, que muchas de las decisiones quirúrgicas son, o yo por lo menos intento que sean compartidas, ¿no? Que el paciente entienda lo que hay,
entienda los riesgos que hay de no operar y de operar, y bueno, pues en este caso, dada la sintomatología, se decidió por común acuerdo pues restringir la actividad física sin más y estar, ¿no? 3 años más tarde pues vemos esta zona del fémur mucho más madura, está como más rellena toda esta zona lítica y bueno, pues seguimos sin tener que optar por una decisión quirúrgica, ¿no? Es un paciente conocido de aquí, de una persona de la reunión. Y el cuarto aspecto a considerar es la localización de las lesiones. Y entre las localizaciones, el gran protagonista es la cadera, ¿no? Esta es una imagen de una cadera normal, esta es una imagen de una cadera con displasia fibrosa. Es el aspecto de vidrio esmerilado, una buena extensión, una zona más desprovista de hueso en esta zona del cuello. Si añadimos contraste a esta imagen, pues empiezan a dibujarse las trabéculas. Bueno, aquí por donde no se ve muy bien, pero el dibujo trabecular de esta parte del fémur es muy importante. Es muy importante que se mantenga, ¿eh? Cuando se pierde por otras razones, esta zona del cuello es muy frágil, ¿no? Esta es la razón de la fractura de cadera en el anciano, entre otras cosas, ¿no? Por la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis lo que hace es, una parte de esas trabéculas desaparecen o se afilan y esta zona es más frágil, ¿no? Si veis, se acumulan muchas de estas trabéculas en esta zona de aquí, en la parte interna del cuello, lo cual es lógico porque la desventaja que tiene el cuello, el fémur, es que no es un hueso recto, sino que está doblado. Eso tiene ventajas funcionales, porque si no, no podríamos caminar como lo hacemos, pero expone a mucha exigencia mecánica en esta zona, ¿no? Claro, ¿qué vemos aquí? Pues que justamente esa zona está muy desprovista de hueso. Esta es una cadera que al mínimo síntoma, incluso sin síntomas, esto debería ser tratado, debería ser protegido, ¿no? Y esta es una zona que siempre vamos a verla en las radiografías de los niños, ¿no? Este es otro paciente con una radiografía de, pues aquí llegaría a 2 años probablemente, de aspecto normal, pero con el tiempo se ve, no sé si os fijáis, que no es exactamente igual este cuello que este, ¿no? Este cuello está un pelín más angulado, ¿no? Se puede medir el ángulo que forman ciertas líneas, por ejemplo esta con respecto del fémur, etcétera, y se ve que lo que llamamos el ángulo cérvico-diafisario, el ángulo que forma el cuello del fémur, en el lado sano mide 145 grados, en el lado patológico son 130 grados. Es decir, este cuello de fémur ya ha cedido mecánicamente. Este es un cuello que un paciente que por lo menos hay que tener muy vigilado. Al mínimo síntoma o progresión de estrangulación o imagen de fallo óseo por una fractura de insuficiencia, hay que tratarlo. Aquí se ve más claramente, ¿no? Que ya no solamente es esa angulación que tiene el cuello, sino que una buena parte de su fémur está afectado. Este chaval hay que tratarlo ya. Y uno de los signos más precoces que nos dice que esto hay que tratarlo es esta imagen que ya hemos visto antes, ¿no? Esa imagen de cortical que se abomba un poquito y que forma esa pequeña fractura. Esto es tan característico y es tan característico del cuello femoral que también se le ha asociado a un signo clínico que se llama pico del oro, ¿no? Tiene una imagen similar. Nos referimos a este niño tiene un pico del oro en el cuello femoral, es que esto es una bandera roja, una señal de alarma que nos dice que este chaval necesitará tratamiento quirúrgico. Y necesitará tratamiento quirúrgico lo más precoz posible. Y a lo mejor no una vez, a lo mejor es posible que necesite varios procedimientos quirúrgicos hasta que acabe el crecimiento, ¿no? Pero todo para evitar esta situación. Bueno, pues ya hemos considerado en qué cosas nos fijamos para operar a estos niños o no, y ahora os voy a hablar de lo que hacemos o lo que podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Los objetivos pues son claros, ¿no? Si entendemos lo que hemos visto hasta ahora, pues si vemos que son huesos susceptibles de romperse más pronto, de deformarse, pues uno de los procedimientos quirúrgicos va a ser tratar las fracturas o las deformidades o mejor aún prevenirlas, ¿no?
Otra posibilidad es tratar la lesión focal, es decir, como hacemos con otro tipo de lesiones, pues quitar la lesión y meter ahí injerto. Ya veremos que este es un tema en debate. Y el otro, lo vuelvo a poner en cursivas, el tratamiento del dolor, hasta qué punto el dolor puede ser manejado quirúrgicamente. Si no hay evidencia de sufrimiento óseo estructural, es decir, que haya alguna fractura o tal, en los pacientes que se quejan de dolor y que no vemos una indicación quirúrgica claras, a los que se les puede tratar mediante bifosfonatos, ¿no? Que se sabe que, bueno, pues no se sabe muy bien exactamente por qué acción, pero mejora el dolor claramente, ¿no? Porque otra cosa no mejora, ni mejora el aspecto radiográfico, ni mejora la calidad del hueso radiográficamente, ni tampoco altera la historia natural de la patología. Pero bueno, lo cierto es que hay pacientes que se quejan de dolor óseo que no parece que se deba a fracturas y en los que los endocrinos pues admiten y los tratan con pamidronata o similares, ¿no? Bueno, pues la fractura se trata como el resto de las fracturas. Tenemos básicamente dos procedimientos de fijación del hueso, es lo que llamamos osteosíntesis. Esto es una palabra que cuesta a veces entender, pero esto significa exactamente unir huesos, osteosíntesis, ¿no? Y que se utiliza normalmente en el ámbito del tratamiento de las fracturas, pero también ya se ha heredado ese término para todos los procedimientos en los que usamos elementos metálicos para fijar huesos, ¿no? Y hay dos básicos. Uno de ellos son las placas, como es en este caso, otro de ellos son los clavos intramedulares que van por dentro del hueso, ¿no? Elegir una opción u otra tampoco es caprichoso, digamos. Hay situaciones en las que merece la pena colocar un clavo y situaciones en las que es mejor colocar una placa. Bueno, no voy a entrar en más detalles de eso, ¿no? Vemos que es una fractura resuelta con esa placa y además aprovecho la cirugía para rellenar, vaciar esa lesión de su displasia ósea y meter injerto y esperar qué es lo que pasa. Esto es un caso reciente en el que no os puedo dar más datos evolutivos. Este es el ejemplo que vimos antes de ese clip metálico. Este es un paciente que ahora en este momento tiene 50 y tantos años y había sido tratado ya hacía 20 y tantos de una displasia fibrosa en la zona alta del fémur. Se le había colocado una placa, injerto, etcétera, que yo curo bien y se retira la placa a los pocos años. Ya lleva una vida normal y desde hacía un año se estaba quejando de un dolor en la pierna. No se veía nada especial porque las corticales parecía que tenían buen aspecto, pero viendo con un poco más de detalle, pues eso, se veía esta zona un poco abombada de la cortical, esta línea de fractura por insuficiencia, que en la resonancia se confirmaba. Y bueno, pues este es un caso en el que es justificable el proteger este hueso de nuevas fracturas y sobre todo porque era un dolor crónico que lleva esta paciente desde hacía tiempo, ¿no? Y es un caso ideal pues para colocar un clavo que proteja por dentro el hueso, que vaya bien anclado en la cabeza del fémur y abajo en hueso sano. Esto es importante, aunque no me referí antes a ello. Cuando colocamos una placa o colocamos cualquier elemento de fijación, hay que estar seguro que la fijación va a ser estable. Que en este caso pudimos colocar una placa pues porque la lesión es relativamente pequeña y la placa con sus tornillos va fijada a un hueso sano. Es decir, de nada sirve colocar una placa que los tornillos vayan a un hueso displásico, porque no tiene ningún agarre, ¿no? Por eso, en general, están más privilegiadas las técnicas con clavo intramedular en los tratamientos quirúrgicos de las displasias esqueléticas. Pero bueno, no siempre. Si hay posibilidad de fijar una placa a un hueso sano, se puede usar también una placa. Bien, este es el paciente que veíamos antes, aquel que tenía este gran defecto. Este es un paciente que necesita ser tratado pronto, ¿no? Tiene buena parte del fémur afectado. Aquí lo ideal es un clavo que proteja el hueso por dentro, que le dé estabilidad por dentro, y un tornillo gordo que estabilice también el cuello, ¿no? Aquí en la radiografía de miembros inferiores completa también podéis ver que la tibia está afectada, tiene como lesiones
focales que saltan, no es una lesión continua, incluso adelgaza un poco el tiempo, pero la cortical, pero no tenía síntomas asociados aquí. Esta tibia, si fuera un caso aislado, pues probablemente podría dejarse sin tratar quirúrgicamente, ¿no? Simplemente con vigilancia, ¿no? Aprovechando que operábamos el fémur, pues no costaba nada pasar unos clavos flexibles a la tibia también. Bueno, sabemos cómo proteger al hueso con clavos o con placas, pero otra opción es, digamos, ir directamente a la lesión, quitarla y meter injerto, que es lo que se hace habitualmente en lesiones que tienen un aspecto no demasiado distintos radiológicamente a la displasia fibrosa, como en este caso de un fibroma, o sea que es también tejido fibroso, no osificante y que ocupa una buena parte del hueso y que también puede poner en riesgo de fracturas de hueso o incluso igual ya ha tenido alguna pequeña fractura. Bueno, pues aquí el tratamiento quirúrgico convencional clásico es hacer una ventanita, rascar, o sea, cubretear con una cuchara y meter injerto. Bueno, en este caso no se metió injerto óseo, sino que se metió un sustituto óseo, es un material mineral, el sulfato cálcico, que viene como en gránulos, y bueno, pues es digamos, un material que asume el tejido óseo y lo incorpora y acaba rellenando el hueso, ¿no? Esto no es una displasia fibrosa, insisto, ¿no? Esta es otra patología también que se puede asimilar un poco a la displasia fibrosa, que es un quiste óseo, y aquí también lo mismo, se rascó la cavidad y se rellenó con injerto y a los pocos años pues se había relleno. Esto no lo vemos en la displasia fibrosa. La displasia fibrosa no funciona así. El material que metemos de injerto desaparece con el tiempo. Generalmente desaparece con el tiempo. Pero aún así se ha intentado. Desde cuando se han empezado a tratar estos pacientes de displasia fibrosa, pues bueno, se asumía que podían curarse, se probaron todo tipo de injertos y enseguida se vio que de todos los injertos que podemos usar, bueno, estos son ejemplos de lo que podemos meter ahí, ¿no? Esto es injerto esponjoso en trocitos, aquí veis que es un hueso poroso, este es un injerto cortical, esto es un trozo de peroné. Esto puede tener un origen externo, es lo que llamamos un injerto. Puede tener un origen en un banco de hueso o puede tener origen en el propio paciente. Hoy día se tiende a reducir el impacto sobre el paciente del autoinjerto y se echa mano más bien de los injertos, de los aloinjertos, ¿no? O se puede utilizar un sustituto óseo, que hay gran variedad, ¿no? Pero como os decía, en la mayoría de los casos esto fracasa, ¿no? Cuando se hace un estudio de las distintas propiedades de los injertos, se ve que el que, digamos, más aguanta es, en el caso de sustitución por tejido displásico, el que más aguanta, el que más soporta el tiempo, es el aloinjerto cortical, es este de aquí. Y hay, digamos, escuelas o centros que siguen abogando por este tipo de injertos, aunque se sabe que con el tiempo se reabsorben, pero con el objetivo de mejorar mecánicamente, aunque sea temporalmente, ganar tiempo, sobre todo en los niños. Los niños incluso tienen peor pronóstico el incorporar injertos, pero es una forma de ganar tiempo pues para una cirugía definitiva cuando sean más mayores, ¿no? En nuestro hospital se usan los injertos. Este es un ejemplo en el que igual no tenía mucho sentido usar injerto, pero bueno, cuando se empezaron a poner, digo que no tenía mucho sentido porque aquí lo más fácil, lo más efectivo y lo más cómodo incluso para el cirujano era haber colocado un clavo intramedular, ¿no? Se colocaron varios tallos de peroné, pero se ve con el tiempo como pues van desapareciendo, como suele ocurrir, ¿no? Este es también un paciente adulto con una displasia focal en el cuello del fémur. Aquí veis que está limitada esta parte alta del fémur, el resto del fémur está afectado. Este es un paciente en principio tributario de colocar una placa y eso es lo que se hizo, ¿eh? Se colocó una placa, se colocaron también unos injertos de peroné y bueno, en este caso ha funcionado razonablemente el injerto, ha tardado mucho en resolverse o incluso se ha podido incorporar
y bueno, se ha garantizado la estabilidad mecánica, ¿no? Es un tema, como os digo, de debate, que no todo el mundo está de acuerdo en que el injerto sirva. Los que lo usamos sabemos que tiene muchas limitaciones y que no nos podemos fiar de él o fiar solamente, pero puede ser un añadido más en el tratamiento, ¿no? Aquí estos son resúmenes de 2 artículos de revisión de gente que sabe de lo que habla, y mientras estos de aquí arriba dicen que el injerto tiene un valor muy limitado en esta patología, estos otros dicen que puede ser una opción viable en algunos casos seleccionados, ¿no? En general, nosotros usamos injertos sabiendo que el enfermo ideal es más bien el adulto con enfermedad monostótica, que si se usa, se debe usar el injerto fuerte, el que es muy duro, el que es aloinjerto cortical, y que puede ser una opción viable para aumentar temporalmente la resistencia del hueso y, lo que os decía, ganar tiempo pues para procedimientos futuros, ¿no? Bueno, este es un paciente, un niño en el que se usó el injerto de peroné y bueno, pues veis que al poco tiempo pues ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido, pero la calidad del hueso, cuando le hacemos una resonancia, ya es distinta también. Que dice aquí la displasia fibrosa tenía un alto componente quístico que en buena parte ha desaparecido. Pues bueno, esto a lo mejor es posible que le haya dado un soporte de estabilidad que si no se le hubiera hecho nada, pues no hubiera tenido, ¿no? Este es el paciente que habíamos visto antes, de la fractura por insuficiencia en el cuello, que en principio lo dejamos estar, porque no tenía muchos síntomas. Al cabo del tiempo no parecía que hubiera mucho cambio. Lo hubo, a partir de cierto momento, hubo otra fractura por insuficiencia en el cuello y ya empezó a deformarse, ya empezó a fallar mecánicamente todo el hueso, ¿no? En ese momento se le hizo el procedimiento con injerto, que fracasó en cuanto a mantener la estabilidad del cuello, y optamos por colocar esta placa. Bueno, aquí vemos varias cosas. Vemos primero la corrección de la deformidad, ese varo lo hemos corregido con la osteotomía. Vemos la línea de la osteotomía aquí, vemos cómo la placa tiene buena presa en los tornillos distales, vemos cómo el peroné que pusimos prácticamente se ha resorbido, vemos otro tipo de sustitutos. Esto es un sustituto vítreo que bueno, se mantiene hasta cierto punto ahí, y aquí el temor que tenemos con esta cirugía es este clavo, ¿no? Cuando os decía, cuando colocamos una placa, necesitamos que haya un buen hueso donde proporcione un buen agarre el material de osteosíntesis, ¿no? Esto nos exige en este niño atravesar la fisis, ¿no? La fisis de la cabeza femoral, ¿no? Y bueno, esto es un poco como una barrera moral que tenemos los cirujanos, ¿no? No deberíamos tocar la fisis. Es cierto que este tabú está cada vez más en entredicho, porque sabemos que por otros motivos tenemos que atravesar la fisis, y el daño que provocábamos... Perdona, sí. Ah, perdona, pues sí, la fisis, os recordáis en la primera imagen, esa era esa línea donde el hueso crecía, ¿eh? Bueno, pues a este nivel, perdona, es verdad. Pues a este nivel la fisis es esta línea de por aquí, ¿eh? Y ahí el hueso crece en longitud del cuello del fémur y crece en longitud del fémur, ¿no? Si atravesamos esa estructura pues con esta rosca, tenemos riesgo de que ahí se pierda crecimiento, ¿no? No parece que haya ocurrido eso en este niño, que lleva ya 2 años de evolución. Cuando usamos estas placas también procuramos que ese tornillo vaya en esta parte de la cabeza, que no vaya centrado, sino que vaya en esta parte de la cabeza, porque si sospechamos que puede haber alguna afectación del crecimiento, queremos que ocurra aquí, que crezca menos aquí, pero que crezca menos aquí, pero que siga creciendo por este lado de aquí. Si sigue creciendo por este lado de aquí, esa deformidad angular pues no se ve tan resentida, ¿no? Pero bueno, eso es algo que siempre nos da un poco de reserva en usar, ¿no? Acaba de entrar la doctora Bueno,
y mañana probablemente os hable de una técnica que ya usa con mucho éxito, más tiene mucha experiencia, que es la técnica de Wagner-Finidori, y que utiliza, en vez de utilizar estos tornillos tan agresivos y tan potentes, pero que es el que asegura aquí un poco la estabilidad, usa agujas múltiples que apoyan la cortical lateral del fémur. Bueno, y no me voy a extender más con ella porque os hablará seguramente mañana. Es una técnica en la que yo no tengo experiencia y que tiene mucha, y que probablemente para ellas este caso hubiera sido un caso ideal, ¿no? Yo opté por lo que sé hacer y bueno, pues de momento está aguantando el chaval, ¿no? Bueno, y estas son, digamos, las herramientas de que disponemos, ¿no? Los clavos, sobre todo, las placas, los injertos, con ese debate que tenemos. Hay situaciones raras, excepcionales, que nos obligan a otro tipo de tratamiento quirúrgico. Como antes decía que la displasia fibrosa no es un tumor, en principio, pero aquí veis cómo esta lesión en el radio sí se comporta como un tumor, está creciendo y creciendo mucho, ¿no? Aquí probablemente hay algo más que displasia fibrosa, y a veces hay cosas malas, ¿no? No es el caso este es lo que tiene, es un quiste oseoneurismático. Es decir, la displasia fibrosa es un tejido que, aunque no tenga un hueso bueno, pero está muy vascularizado, ¿no? De hecho, antes, cuando se trataba de tratar estas lesiones, cureteándolas, cuando el hueso estaba muy afectado y queríamos rascar toda la cantidad de hueso, el sangrado quirúrgico era enorme, ¿no? Y con frecuencia, durante el crecimiento y el desarrollo de estas lesiones, pues ocurre este cambio, ocurre esta asociación, ¿no? Que la gran vascularización que tienen estas lesiones sí que son capaces de comportarse como un quiste, que eso sí que son capaces de crecer, ¿no? Y bueno, este es uno de los casos, ¿no? Y bueno, eso se debe tratar como un tumor, y lo más parecido que tenemos a esto es el quiste oseoneurismático, y como tal se trató, se levantó la tapa, se cureteó del todo y se metió injerto. Aquí se metió injerto, ¿no? Pero bueno, tenemos, no deja de ser una displasia fibrosa, que es posible que esto con el tiempo pues vuelva otra vez a recurrir, ¿no? Y otro caso todavía más excepcional es cuando la displasia fibrosa, que veis aquí en ambos fémures, se acompaña de otras lesiones, como esta, como esta, como esta, como esta, que son lesiones intramusculares, y que es lo que esto constituye el síndrome de Massa-Brood, y que aquí lo que realmente da guerra son estos tumores, que son los que suelen requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? Bueno, así que quería acabar recordando que la displasia fibrosa es una enfermedad con una gran variabilidad clínica, que exige que haya muchos médicos alrededor de estos pacientes, que el tratamiento debe ser individualizado, hay que evitar y huir de las recetas, no hay recetas para esta patología, que se debe usar de forma racional todos los recursos que tenemos los cirujanos, y saberlos usar a veces con inventiva. En el paciente pediátrico es necesaria una vigilancia continua, es un esqueleto que está creciendo y en el que esta patología es capaz de progresar, y en el que hay que adelantarse a las complicaciones por fracturas o por deformidades severas, ¿no? Y recordar que desde el punto de vista ortopédico la cadera es una localización de gran complejidad y que exige muchas veces retos quirúrgicos muy difíciles de solucionar cuando la deformidad es muy severa. Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Muchas gracias, doctor Gaspar González. Nos ha resultado muy interesante. No sé si hay alguien que quiere preguntar algo. Yo sí que quería preguntarle algo. En un paciente que ha tenido un quiste aneurismático que ha llegado a provocar una fractura y luego se ha colocado un clavo intramedular, ¿ese clavo intramedular puede evitar que se vuelva a formar ese quiste aneurismático o no? No. El tratamiento del quiste aneurismático, cuando es efectivo, es cuando se quita toda la masa tumoral, que no es fácil a veces, ¿no? Porque
Además, primero es una masa tumoral con un gran potencial de crecimiento, pero el tratamiento del quiste aneurismático convencional es un curetaje muy exhaustivo, es decir, rascar bien, incluso después pasar una fresa por toda la cavidad para evitar cualquier resto de celular. Incluso se pueden añadir elementos químicos, pues como el fenol o cosas, pues para evitar, hay que quitar todas las células, ¿no? El clavo lo que puede hacer es estabilizar ese hueso afectado, pero el tratamiento del quiste óseo aneurismático es quitar el tumor entero. Pero si ya está tratado, ya está quitado el tumor y luego se pone un clavo, ¿ese clavo puede obstaculizar que vuelva a formarse? O sea, la nueva formación de otro, no. Pues en primer lugar agradecerle tanto la charla como su trabajo. Y yo le quería preguntar, la primera imagen en la que ha puesto que se veían también el hueso trabecular, ¿es una radiografía en la que ha tocado algún tipo de parámetro de contraste en la imagen para que se viese mejor o es otra imagen? Sí, la primera de todas, cuando no enseña el hueso displásico y el hueso sano, es una imagen convencional. Las imágenes radiográficas son muchas veces muy variables. Nosotros nos llegan a la consulta y dicen, qué mala imagen es esta, porque los parámetros del voltaje, de los amperios, del no sé qué, del radiólogo, pues determinan la calidad y las propiedades de la imagen, ¿no? Esta estaba muy bien contrastada y se veía muy bien el dibujo, ¿no? Pero eso existe en todos los huesos, se vea en la radiografía o no. Yo os digo que la disposición de las trabéculas óseas no es azarosa, tienen su porqué, ¿no? Pues muchísimas gracias. A ti. Hola, buenas. Hola. Quería preguntarte, habías comentado antes que cuanto el esqueleto está más madurado, que suele dar menos problemas, pero ¿qué pasa o si tienen algún caso de cuando esa enfermedad te la descubren en edad adulta ya? Bueno, creo que me referí en alguna ocasión a eso, ¿no? Que probablemente sea la situación más frecuente en el caso de la displasia fibrosa. El adulto que ha tenido un traumatismo, lo hace una radiografía y descubren casualmente una imagen de ese tipo, ¿no? Entonces, si es monostótica, realmente va a tener ninguna consecuencia, a no ser que esté en un sitio muy especial, pues en el cuello de fémur, etcétera, ¿no? Y esas displasias no se tratan, ¿eh? Si acaso se hace una gamografía para comprobar que no haya más lesiones en otro sitio y está, pero no requiere tratamiento especial. En el caso de que sea una displasia fibrosa más agresiva, que sea poliostótica, bueno, los principios de tratamiento son los mismos, ¿no? Si es un hueso que está en riesgo de fragilidad, pues por fractura o que ya tenga una leve deformidad, por ejemplo en el cuello del fémur, hay que tratarlo, claro. O si tiene síntomas asociados de cierta evolución, hay que tratarlos, ¿no? No se sabe si eso va a ir a más, va a estar estable, no hay ningún caso. Bueno, lo que se sabe de la displasia fibrosa es que el carácter de actividad de la lesión se detiene en general, se detiene con la madurez esquelética. Que esa lesión que habíamos visto un caso de una pequeña lesión en el cuello del fémur que años después pues afecta a buena parte del fémur, eso ocurre durante la infancia. Cuando acaba la madurez esquelética, ese tamaño haya quedado, no suele progresar más, ¿no? Puede dar síntomas relacionados con la fragilidad ósea, con la deformidad, pero lo que es el carácter en sí de la lesión no avanza más. Y si a esos pacientes se les hace una gamografía, en muchos casos ese aumento de actividad que se había visto en la gamografía del niño, pues disminuye, ¿no? Eso nos da idea de que son... Es lógico, porque por otro lado el esqueleto del niño es mucho más activo en cuanto a no solamente está creciendo, sino que todo eso le lleva a remodelar su esqueleto constantemente, ¿no? Y eso es mucho más activo en la edad infantil, ¿no? Gracias. Hola. Hola, buenos días. Hola. ¿A qué edad es la madurez esquelética, más o menos? Niñas 16 años, niños 18. Gracias. Hola, buenas. Hola. Cuando has dicho que los injertos en el hueso displásico no funcionan, ¿por qué? ¿Qué pasa con el injerto? ¿El hueso displásico se lo come? ¿El organismo lo rechaza? No, es una forma buena de decirlo, se lo come. Se lo come.
El injerto lo metemos en un sitio que tiene un tejido displásico. El tejido displásico no significa que sea inerte, es un tejido que también se está remodelando constantemente, ¿no? Y digamos, la actividad de las células que se comen el hueso es mayor que las que producen, que son muy escasas, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver algo con, a ver si lo digo bien, en las fosfatas alcalinas que tenemos nosotros un aumento de ese... Sí, eso es. Que cuando están más altas son cuando más actividad hay. Riesgo de fractura hay y entonces el hueso más lo come. Más actividad hay, efectivamente. Vale. ¿No? Hola, buenos días a todos. He venido un poquito más pronto de lo que yo pensaba, pero es que no me la quería perder. Entonces, respecto a lo de los injertos, efectivamente estamos de acuerdo casi todos, ¿no?, que meterlo dentro del magma, de la displasia fibrosa efectivamente en su evolución se lo come. Pero yo últimamente, con el tema de la fragilidad ósea, estoy aprovechando a tratar de reforzar el hueso en los osteogénesis imperfectas y también en la displasia fibrosa, cuando hay ocasión de ponerlo no intrafoco dentro de la lesión, sino alrededor de las corticales que tiene íntegras el hueso, y reforzarlo y eso sujetarlo, o sea, placas de injertos, si es mejor autólogo, desde luego del propio paciente, del peroné o de la crista ilíaca, de donde lo podemos coger, y en su defecto, pues del banco de tejidos, como láminas, planchas de hueso alargados que refuercen por fuera la cortical del hueso y fijas alrededor con un cerclaje. En muchos pacientes con osteogénesis imperfecta, que también son muy frágiles, lo he hecho y está resolviendo muchos problemas de otro tipo, la pseudoartrosis y tal. Y en algún caso que tengo pendiente de resolver mecánicamente, creo que le haría eso también, ¿no? Por la edad del paciente, la deformidad terrible que tiene, etcétera, etcétera, quizás curetar para reducir el tamaño de la lesión por dentro, pero fijar el injerto alrededor para darle... Y además ese injerto se integra en el hueso receptor y le refuerza. Que al final se convierte en hueso del propio paciente. Sí, yo conozco eso que haces porque ya te lo he visto presentado en alguna ocasión y funciona y nada más. Funciona muy bien. Funciona así. Bueno, esto es. Que lo quería decir que, bueno, que el injerto efectivamente, como dice el doctor Gaspar, es así, pero si no le pones en contacto con la displasia, que es la que se lo come, podría funcionar alrededor de... Se finí. Muy bien. Pues,